Shalom. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Allí nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el séptimo día, y lo declaró sagrado. Amén. En esta ocasión vamos a intentar un breve resumen con comentario de la porción denominada Vayagel y seguidamente la porción denominada Pekudei. Esto nos da un tramo desde Éxodo 35 a Éxodo 38. Le solicitamos ahora que nos acompañe en esta breve oración. Eterno Rey, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Adonai nuestro Rey del mundo, que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal nos has concedido el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros nos elegiste de entre los pueblos, nos revelaste tu sagrada Torá, nos concediste con amor el reposo del Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel, el Elohim de Abraham, dador de la Torá. Eterno Rey, en esta hora te pedimos paz para Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fuerza para los defensores de la tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Otórgales salvación, corónalos con victoria, extiende la paz sobre la tierra de Israel y sobre la tierra entera, y el júbilo duradero para sus habitantes. Amén. Igualmente, Padre, te pedimos perdón por nuestras ofensas y las ofensas de nuestros padres, de nuestros patriarcas y del pueblo de Israel. Guárdanos y protégenos, Rey, concédenos tu misericordia y tu perdón por los méritos del Mesías. Amén. Comentábamos que vamos a hacer un breve resumen con comentarios de esta porción desde Éxodo 35 hasta el Éxodo 38. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén, amén, amén. Baruch Hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen.
Bien, podemos comenzar este breve resumen con comentarios de esta porción. Vayagel y Pecudei, desde Éxodo 35 a 38 tendremos referencia al libro de Reyes en la primera parte, al libro de Hebreos y aún a otras referencias. Comenzamos con este verso de el capítulo 35, el verso 2 nos dice lo siguiente y continuamos con el tema de el Shabbat en medio de la construcción de el Mishkan, de la tienda de reunión. Nos dice el texto lo siguiente: 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, un Shabbat de reposo, completo para el Todopoderoso. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Y comentamos, antes de comenzar la obra de la tienda de reunión, el Todopoderoso repite la importancia para que el pueblo esté bien concienciado de que el mandamiento del Shabbat tiene prioridad aún sobre la construcción de la tienda de reunión. El Shabbat es más importante que esta obra para el Todopoderoso. Esto nos enseña que el hombre tiene la tendencia de fijarse más en la tarea que en el dador de la tarea. El Todopoderoso está entregando a Israel la posibilidad de desarrollar sus cualidades creativas, lo cual es muy atractivo para el ser humano. Por esta obra los hijos de Israel se sienten apreciados y realizados. A todos nos gusta construir algo propio. El varón se siente realizado en su trabajo cuando puede producir algo, especialmente si puede producir algo para el Todopoderoso. El varón valora tanto su trabajo que corre el peligro de olvidar las prioridades mayores, como en este caso, o en algunos casos, hasta la esposa, la familia. En este caso, los hijos de Israel corrían el peligro de olvidar al Todopoderoso por causa de su devoción a la obra del Todopoderoso. Esta es una tentación para todo obrero del Eterno, olvidar al Todopoderoso para dedicarse a construir su obra. En este caso, el remedio contra ese peligro fue poner el Shabbat por encima de la obra del Todopoderoso. En el Shabbat el obrero para de sus obras y se dedica a alabar, orar, tomar tiempo con el Todopoderoso estudiando su Torah. Esto le ayuda a mantener su relación con el Todopoderoso por encima de su trabajo para Él. El verso 3 nos dice lo siguiente: no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. El que cause que se encienda o se mantenga un fuego encendido en Shabbat viola el Shabbat. Esto significa que en Shabbat no se puede poner más leña en un fuego que fue encendido antes del inicio del Shabbat, ni añadir aceite a una lámpara que arde ya en Shabbat. Alguien preguntará, pero ¿y si yo vivo en un lugar frío donde es necesario encender fuego y añadir combustible al fuego en Shabbat para no sufrir daño? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de frío? En este caso y otros casos similares, está permitido encender fuego y añadir combustible a un fuego en Shabbat, porque los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir. Así que si uno muere por causa de un mandamiento, no ha cumplido con el propósito del mandamiento, que es dar vida. Está permitido quebrantar todos los mandamientos excepto 3 para salvar una vida humana.
porque la vida humana tiene precedencia sobre los mandamientos. Los 3 mandamientos que no se pueden violar, aunque uno tendrá que dar su vida por causa de ellos, son: no practicar idolatría, no asesinar, no cometer adulterio. Y con la venida del Mesías se puede añadir una cosa más: no negar al Mesías de Israel, Salvador del mundo. Es preferible morir antes de quebrantar uno de estos mandamientos. En Levítico 18:5 vemos lo siguiente: por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, si los cumple, yo el Todopoderoso. Es preferible morir antes de quebrantar uno de esos mandamientos: idolatría, asesinato, adulterio. Así que si uno corre peligro de enfermar por no encender fuego en Shabbat, está permitido encender ese fuego, porque la enfermedad es el primogénito de la muerte y atenta contra la vida humana. Estamos en Éxodo 35, verso 5, y allí nos dice: tomad de entre vosotros una ofrenda para el Todopoderoso. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Todopoderoso: oro, plata y bronce. Esto nos enseña que las ofrendas que son dadas por la coacción de los líderes no sirven ni para agradar al Todopoderoso, ni para la obra del Todopoderoso. Las ofrendas agradables al Todopoderoso son las que vienen de los corazones alegres y generosos. Si un líder predica de manera que los oyentes sienten una obligación de dar una ofrenda, no deben hacerle caso. Su forma de sacar dinero del pueblo no es conforme al corazón del Todopoderoso. Y posiblemente tiene motivos impuros detrás de esa coacción. No estamos hablando del diezmo, que es una obligación en el caso de que se cumpliesen actualmente las condiciones para ejercerlo. En este caso se trata de una ofrenda voluntaria y no puede ser dado por una obligación o de mala gana. Esto también nos enseña acerca de la importancia del respeto a la propiedad privada. Aunque el Todopoderoso es el dueño de todo, del oro, de la plata, recuerde Ageo 2:8. Él respeta la administración individual de esos bienes. Solo recibe ofrendas voluntarias. Hasta el día del juicio, cada uno tiene la libertad para decidir qué hacer con los bienes que recibió de parte del Todopoderoso para su administración. Sin embargo, vamos al Salmo 24:1, allí nos dice: el Todopoderoso, del Todopoderoso es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Y en el Salmo 50:11 nos dice: yo conozco cada ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo es mío. Y Salmo 50:12: si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene. Esto nos enseña que todo lo que existe es del Todopoderoso. Nosotros solo somos administradores de sus bienes. Sin embargo, el Todopoderoso respeta nuestra administración de sus bienes porque nos ha delegado esa autoridad y no la puede violar. Y no nos es quitada hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuentas de cómo hemos administrado sus bienes. Vamos a el verso 11, allí nos dice:
la tienda de reunión, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. En 5 ocasiones son enumerados todos los objetos de la tienda de la morada. Esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Todopoderoso. Y Él desea que nos fijemos en cada detalle de ella. De esta manera abrimos nuestras mentes para poder recibir las revelaciones espirituales que están detrás de esos objetos sagrados. Recordemos 2 Corintios 3, verso 6 nos dice: Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si no nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia en nuestra vida cómoda, con los estudios de la Torá, no vamos a ser parte de esa redención final, en la cual el Todopoderoso hará mayores milagros que cuando sacó a nuestro pueblo de Egipto. ¿Dónde está nuestro fuego para obtener las manifestaciones del Espíritu? Vamos a Jacobo 3:17, allí dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Encima de la cubierta del arca se manifestaba la presencia divina. Fue el lugar donde Moisés entró para hablar cara a cara con el Todopoderoso y recibir palabras de sabiduría. Allí fue instruido en toda la Torá, dada del cielo para dirigir al pueblo de manera sabia. La palabra de sabiduría revela los secretos de la Torá, especialmente en relación con el Mesías. Recuerde Lucas 24, 32, 44. La cubierta del arca estaba hecha de oro puro, lo cual corresponde a la sabiduría de arriba en primer lugar. Vamos a ver algunos detalles de estos objetos del Mishkan que podemos referenciar a asuntos espirituales. Vamos a Efesios 1, 16, 21. Allí nos dice: pidiendo que el Todopoderoso de nuestro Adón, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bastante contenido para reflexionar en este pasaje de Efesios. El espíritu de sabiduría revela, en primer lugar, quién es el Todopoderoso. Luego revela los planes del Todopoderoso en 3 áreas. El futuro del llamado que hemos recibido. Las riquezas de su herencia en nosotros, en sus santos, en sus elegidos, en sus escogidos. La grandeza de su poder para los creyentes conforme al poder de la resurrección. Vamos a detenernos un momento en este pasaje. Vamos a ver si podemos señalar el texto. El Todopoderoso de nuestro Adón, el Mesías. Tome su texto de estudio y verifique si es así lo que estamos
regresando en este texto. El Todopoderoso de nuestro Adón el Mesías, el Padre de Gloria. Él es el al cual le pedimos que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para tener un mejor conocimiento de Él, del Padre, del Todopoderoso, de nuestro Adón. Y esta persona que escribió esta carta en su oración pide que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, sean abiertos. De esa manera podremos conocer cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Esa es parte de la revelación, parte de la iluminación por medio del espíritu de sabiduría y revelación. Conocer cuál es la esperanza de el llamamiento. Cuál es la grandeza del poder del Todopoderoso para nosotros. ¿Quiénes? Nos dice el texto, los que creemos. Y ese poder obró en el Mesías, el poder del Padre del Todopoderoso del Mesías, cuando le resucitó entre los muertos. ¿Quién resucitó al Mesías de entre los muertos? El Padre Eterno, el Todopoderoso del Mesías. Y nos dice allí, le sentó. Otra persona sentó al Mesías a la diestra del Padre Todopoderoso. El Padre Todopoderoso le sentó a su diestra. Totalmente dos personas independientes. El Todopoderoso puso al Mesías por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. De manera que reflexionemos cuando leemos estos textos, reflexionar palabra por palabra, frase por frase, para tener un entendimiento más completo de el contenido. Nuestra porción Vayagel, capítulo 35 de Éxodo, verso 13, allí nos dice: la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de semblantes. Estamos haciendo un recuento de una representación de estos objetos que nos llevan a algo más allá de lo físico. La mesa, ¿qué representa? Representa la revelación de una fe sobrenatural. No es una fe natural la cual todos los hombres poseen. Una fe sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa el Todopoderoso está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre un momento, por favor, se nos había quedado sin la conexión. Listo. Ahí estamos. Hablábamos de lo que nos representan estos objetos. En la mesa el Todopoderoso ofrece al ser humano su beneficio. El medio por el cual el hombre podrá obtener esos beneficios es la fe. La palabra fe tiene que ver con confianza en el Todopoderoso, en sus promesas, en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Puede consultar el libro de Hechos, capítulo 27, del 20 al 25. En Mateo 12, 13 vemos lo siguiente. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. En la mesa había 12 panes. Esto corresponde a las 12 tribus de Israel. Esto nos enseña que en la unción del Mesías
está la sanidad y liberación final de las 12 tribus que han sido dañadas y perdidas entre las naciones. Estamos viviendo en ese tiempo cuando las 12 tribus están empezando a ser restauradas. Vamos al verso 14. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Las 7 lámparas representan la profecía en su máxima expresión. La palabra profética es un fuego. Recuerde Jeremías 23, 29. El fuego transmite luz y calor. De la misma manera, la profecía se manifiesta por un lado dando luz sobre la palabra y por el otro lado transmitiendo inspiración divina. No es lo mismo tener el espíritu de profecía que profetizar. No es lo mismo profetizar que ser profeta. Tener el espíritu de profecía es tener la capacidad de poder ver y oír cosas por medio del espíritu que el ojo natural, el oído natural no pueden percibir. Vamos a Jeremías 29 al 32. Allí nos dice lo siguiente. Miren, mi palabra es como el fuego, declara el Elohim, y como el martillo que despedaza la roca. Ciertamente me voy a encargar de los profetas que hurtan mis palabras unos de otros, declara Elohim. Me voy a encargar de los profetas que menean la lengua y pretenden ser inspirados, declara Elohim. Me voy a encargar de los que profetizan sueños mentirosos, declara Elohim. Y los cuentan para extraviar a mi pueblo con sus descaradas mentiras, cuando yo no los envié ni les mandé. Ningún bien le hacen a este pueblo, declara Elohim. Hebreos 5:14 allí nos dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Estamos viendo un pequeño resumen acerca de esta trascendencia de los objetos del Mishkan hacia temas más elevados. El candelabro. El candelabro es un árbol. Los detalles de los brazos hablan de diferentes niveles de crecimiento. El aceite hace alumbrar las lámparas, producto de los frutos maduros de un árbol. Así que el candelabro nos habla de crecimiento y madurez espiritual. Por lo tanto, el candelabro representa el discernimiento de espíritus, que es una manifestación sobrenatural que tiene la capacidad de crecer con el uso. El verso 15 nos dice, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada de la tienda de reunión. El altar de incienso representa la oración con una mente dirigida por el Espíritu, no una mente carnal. Jeremías 23, 21 al 22, allí vemos, yo no envié a aquellos profetas que ellos corrieron, yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi concilio, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y sus obras perversas. La fuente de cobre, verso 8, capítulo 38. Allí nos dice, hizo la fuente de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que realizaban tareas a la entrada de la carpa de reunión.
La fuente fue hecha de cobre o bronce. Ese metal simboliza juicio, en el sentido de evaluar y purificar. De la misma manera, también el agua dentro de la fuente purificaba a los que servían en el Mishkan. El cobre venía de los espejos de las mujeres. Esto lo puede ver en Corintios, 1 Corintios 13, 12 y 38, 8 de Éxodo 38, 8. Los espejos simbolizan la Torá. La Torá es como un espejo para el ser humano. Versos 27 y 28. Y los jefes trajeron piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Los jefes siempre tienen que ofrendar más que los demás. Para ser líder se requiere más sacrificio en todo sentido. Así que los privilegios que gozan los jefes son contrastados por sus sacrificios. Verso 28. Las especias, el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los líderes son los que transmiten la unción al resto de la comunidad. Verso 30. Entonces, sugerimos que se investigue acerca de la representación y el simbolismo en una forma más exhausta acerca de los elementos que conformaban toda la utilería del Mishkan, de la tienda de reunión. Algo al respecto tenemos nosotros en nuestros sitios oficiales. Más extenso un estudio acerca de esto. En esta ocasión estamos un breve resumen de esta porción. Verso 30 nos dice: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Todopoderoso ha llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Según los investigadores, Hur fue hijo de Miriam, la hermana de Moisés. En Primera de Crónicas 17:12 allí dice: Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Betzalel también es una figura profética del Mesías, que finalmente construirá el templo. Betzalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Todopoderoso ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que Hashem ha ordenado. En Hechos 5:32 vemos esto: y todos nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu de Santidad, el cual el Todopoderoso ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32 podemos preguntar: ¿a quién le otorga el Todopoderoso el Espíritu de Santidad? A los que le obedecen. ¿A los que obedecen a quién? ¿A los que obedecen qué? Hechos 5:32. La unción del Espíritu nunca se separa de la Torá, sino es dada a las personas precisamente para cumplir con todo lo que el Todopoderoso ha mandado. Éxodo 36, verso 13 nos dice: Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que la tienda de la morada llegó a ser una unidad. Aunque todos los colaboradores de Betzalel ayudaron en la construcción de los objetos de la tienda de la morada, solo él recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Betzalel y sus colaboradores fue que la tienda de la morada llegó a ser uno. En hebreo la palabra es Ehad. Cuando el Mesías toma
entre los hombres para ser sus colaboradores en la construcción de la asamblea, el resultado es la unidad. Vamos a Efesios 4, 11 al 16. Allí nos dice: y él dio a algunos ser emisarios, a otros profetas, a otros predicadores de buenas nuevas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Todopoderoso, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Como que no es fácil adquirir y llegar a esa medida. Y vemos aquí algunos talentos que el Mesías administra de entre sus discípulos. ¿Para qué? Se está hablando de la unidad de la fe y del conocimiento pleno del mismo Mesías. Unidad de la fe. Es el tema que estábamos mencionando. Éxodo 36, verso 20 nos dice: hizo luego para la tienda de la morada tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. El trabajo no fue fácil, avanzaba rápido, eso sí. Toda la obra fue hecha con diligencia, con dedicación, y así podría ser terminada en unos meses. Podría ser terminada en unos meses. Esto nos enseña la importancia de la entrega en el trabajo práctico. Un hombre espiritual trabaja duro y rápido. La flojera y la pereza vienen de la carne. 17. Hizo además el candelabro de oro puro, hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Todo el trabajo se hizo conforme a las órdenes del Todopoderoso por medio de Moisés. Esto nos enseña la importancia de ser meticulosos en nuestros trabajos para hacerlos con excelencia. Éxodo 38, verso 8 nos dice: además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. Aquí no se habla de mujeres que servían en la tienda de la morada, sino de las mujeres que se reunieron junto a la puerta para aportar su donación. Bien, hasta aquí este breve resumen de esta porción de Éxodo 35, 1 al 38, 20. Vamos ahora a el siguiente tramo de el estudio. Vamos ahora a la porción denominada Pecudei, cuentas, también con algunos comentarios muy interesantes acerca de la administración de todas estas ofrendas que se recibieron para la construcción del Mishkan. Un minuto mientras colocamos la siguiente porción. Allí tenemos Pecudei. Vamos a colocar corregir un poco la pantalla. Bien, esta porción denominada Pecudei significa cuentas. Esa palabra comprende desde
Éxodo 38, 21 a Éxodo 40, 38, con referencias a la Segunda de Reyes y a Primera de Corintios y aún otras referencias. Vamos entonces a comenzar esta porción con el libro de Éxodo capítulo 38, el verso 21. A continuación de la lectura que veníamos tratando. Nos dice el verso 21 lo siguiente. Estas son las cuentas de la tienda del testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moisés. Voy a cuadrarlo nuevamente. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y comentamos, Moisés dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Todopoderoso. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, las estamos viendo y el mundo tiene acceso a la Torá para ver cómo Moisés administró este oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones, en la administración pública de cualquier organización. Moisés tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra del Todopoderoso. Números 16:15 nos dice, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Moisés usó un asno para ir de Midian a Egipto, cuando fue llamado a servir en la obra del Todopoderoso. Él entregó su propiedad personal para cumplir con una tarea de sacar al pueblo de la esclavitud. No reclamó después, aunque hubiera tenido el derecho de hacerlo. Primera de Samuel 12:3 nos dice, aquí estoy, testificado contra mí delante del Todopoderoso y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey o a quién he quitado asno o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Aquí está hablando el profeta Shmuel, hablando delante del pueblo. Y en 2 Corintios 7, verso 2, vemos lo siguiente. Acéptennos que a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. 2 Corintios 7, verso 2. Así que, dando cuentas claras, vemos allí el verso 21 nos dice, estas son las cuentas de la tienda del testimonio según fueron contadas conforme al mandato de Moisés. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. El procedimiento de Moisés en relación con los objetos de valor de la tienda de la morada es un ejemplo para todo liderazgo que administra el dinero, especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Todopoderoso. Hay mucho descuido en esta área por parte de los que administran la economía de las congregaciones. Esta es una de las razones por la que la Shejina no viene más fuertemente sobre nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien.
Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas? Lucas 16, 10 al 12 nos dice, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nos enseñan entonces que no vamos a recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Todopoderoso para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías. Recordemos este pasaje de Juan 2, 13, 16. Allí nos dice, Pesaj, conocido como Pascua, de los judíos estaba cerca. Y el Mesías subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Pesaj, conocido como la Pascua judía, conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su nacimiento como nación. La palabra significa salto o pasar por alto, derivada de la palabra hebrea pasaj. Hace referencia a cuando el Todopoderoso saltó las casas de los israelitas durante la 10ª plaga. Un acontecimiento que estamos a pocos días de rememorar. Se conmemora marcando una fiesta de libertad, fe y renovación espiritual. La ira del Mesías en este pasaje no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar un animal para el sacrificio que no había podido traer desde lejos o cambiar monedas o algunas otras actividades. La ira del Mesías venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente 3. En lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, entraron en el área del templo. En lugar de ofrecer precios normales, los subían o abusando de los adoradores que venían para ofrendar al Todopoderoso. Y en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Todopoderoso. Corintios 9:14 nos dice, así también ordenó el Todopoderoso que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Y atención que aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. El discípulo Shaul, conocido como Pablo, recuerda que los sacerdotes del sacerdocio levítico vivían de los sacrificios del templo. De manera que los ministros del Mesías tendrían derecho a ser sostenidos por su labor. Así que tenemos que colocarnos en contexto y en aquella época. Nota 1. No es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. 2. En los actuales tiempos, poco tiempo después del Mesías, el templo fue destruido y con ello el sacerdocio levítico fue suspendido.
Por tanto, la enseñanza quedó en primer lugar, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la tradición, de las fiestas, de la cultura, del cumplimiento de la Torá, del significado de las esperanzas y de las promesas. Todo esto quedó a cargo de la familia, de los padres, de los abuelos, de la familia en general, de la familia en el pueblo. Y, en segundo lugar, de las autoridades establecidas dentro de la nación de Israel. Si nos mantenemos en contexto, una comunidad israelita que no honra a su líder más que las cosas materiales no va a prosperar. En otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar un local de reuniones que colaborarle al líder que está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, esto no es agradable para el Todopoderoso. Primera de Timoteo 5:17 nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación, en la enseñanza. La expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano. Tenemos que tener un entendimiento claro y en contexto acerca de todo este tema. Si una congregación ama al Todopoderoso y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña, de manera que lo pone como la máxima prioridad en su comunidad. Es más importante una contribución digna al que se dedica a enseñar la Torá que gastar dinero en la pintura de un local para reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, por supuesto que el bienestar de nuestro líder está primero. Y nota, atención, tengamos en cuenta que en la actualidad no está vigente el sacerdocio levítico, que personas fuera del contexto del pueblo de Israel que se dedican a enseñar la Torá en medio de los gentiles están fuera de alguna ley que reglamente al respecto. Acerca de este tema no hay una ley clara y específica. El único medio que estableció el Todopoderoso para instruir y ministrar a su pueblo fue el sacerdocio levítico. Meditemos en este tema con seriedad y prudencia. Vamos a recomendar que hay una lectura en unos pasajes de dos personajes que nos pueden servir de guía. Son Esdras y Nehemías. Estos tomaron la vocería con el fin de hacer regresar al pueblo de Israel de nuevo a la Torá, al Todopoderoso y a los eventos en el templo. El centro de todo regreso al Todopoderoso siempre ha sido y será la Torá, el templo y el sacerdocio. El Mesías en su primera venida asumió las tres funciones en sus determinados momentos. Su oficio, su función de profeta como maestro, nuestro maestro por excelencia. Sacerdote en el templo espiritual según el orden de Melquisedec cuando fue ascendido al trono. En su segunda venida ejercerá como rey. El Mesías delegó en sus discípulos que enseñaran en las naciones en las cuales estaba disperso el pueblo israelita. Se habían gentilizado, habían perdido su identidad, habían perdido el amor por la Torá, es más, de pronto hasta la habían olvidado. La labor de sacerdote la cumple en este momento solamente el Mesías. Él es nuestro maestro. Él es nuestro
intercesor intermediario ante el Todopoderoso, el Padre. Los sacerdotes eran y son, en el caso del Mesías, los que reciben las ofrendas del pueblo por medio de los sacrificios. Recuerde el tema de los sacrificios espirituales que vemos en el pacto renovado. En la actualidad, atención a este comentario, en la actualidad se han organizado entidades que propenden agruparse alrededor de la Torá y la fe en el Mesías. Son los dos requisitos que hemos visto en el libro de Revelación para entrar en ese grupo de los escogidos. La obediencia a los mandamientos de la Torá y la fe en el Mesías. Dos temas totalmente complementarios. Ahora, en cuanto al manejo económico, que es el tema de esta porción, podemos sugerir lo siguiente. Cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe ser contada, registrada por escrito, por lo menos por 2 personas de confianza en la comunidad. Todo ingreso debe registrarse en un libro de cuentas. La administración económica debe ser de total transparencia y estar al servicio y al alcance de todos los componentes de la comunidad, de la asamblea, del grupo, para que no se levanten sospechas de malversación de fondos o de abuso de los bienes comunes. También se sugiere la creación y el manejo de una cuenta bancaria con unos firmantes autorizados de confianza de la comunidad. Y se sugiere que el líder de la comunidad no administre las cuentas de la comunidad. Recordemos que el Mesías no tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio. Había un discípulo, una persona encargada para este fin. Las cuentas deben ser administradas por una sola persona, pero tener unos revisores fiscales que revisen las cuentas periódicamente. Bueno, regresamos entonces a nuestra porción PQD, cuentas. Éxodo 38, versos 25 al 26, allí nos dice: y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos, 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550. Los 100 talentos corresponden a 300.000 ciclos. Un beca por cabeza, beca la gulgolet en hebreo. Cabeza es gulgolet, significa cráneo o calavera. Recordemos Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gulgolta, significa lugar de la calavera. La palabra cabeza es gulgolet, que significa cráneo, calavera. De allí viene la palabra Gúlgota, el lugar donde murió el Mesías. Aquí habla de que una beca conectada con el lugar de la muerte del Mesías. La beca es precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La palabra beca viene de la raíz baca, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar.
De esto aprendemos que hay palabras claves en este texto que hablan de la muerte del Mesías en Gólgota como base para el rescate, la redención de los hijos de Israel. Hay solo 2 lugares en toda la escritura donde aparece la palabra beca. Verso 29, y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2.400 ciclos. Si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos a la siguiente conclusión. Oro, 29 talentos, 730 ciclos, 1.491 kilogramos. Plata, 100 talentos, 5.130 kilogramos. Cobre, 70 talentos, 3.610 kilogramos. En total se recogieron 10.231 kilogramos. Éxodo 38, verso 29 nos dice: y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2.400 ciclos. La plata es el material más pesado que se encuentra en la tienda de la morada. La plata representa la redención y la misericordia. Es interesante destacar que el cobre o bronce tenía menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Todopoderoso supera su juicio. Recordemos Romanos 5:20, allí nos dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Salmo 103:10 dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Plata y cobre. Vamos a Tito 3:5, nos dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu de santidad. Plata y cobre son el fundamento de la tienda de la morada. En la tienda de reunión hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia del Todopoderoso y 60 bases de los pilares del atrio en cobre hablan de la justicia. Las 4 columnas que sostenían el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo fueron cubiertas de oro, sus basas eran de plata. Las 5 columnas que estaban en la entrada de la tienda de la morada, que sujetaban la pantalla que dividía entre el atrio y el lugar santo, estaban cubiertas de oro y sus basas eran de cobre. Éxodo 38:29 nos dice: y el bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. El fundamento del atrio era de cobre. El fundamento del lugar santo era de cobre y plata. El fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio, que estaban hechos de cobre, también había elementos de plata. Esto nos habla de que el Todopoderoso muestra su misericordia en medio del juicio. Éxodo 39, verso 1 nos dice: además de la lana azul, lana púrpura, lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. También hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Todopoderoso había mandado a Moisés. Se mencionan 3 tipos de telas:
lana azul, púrpura y carmesí. Pero aquí no se menciona el lino. Allí no se habla de las vestiduras sacerdotales que sí contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes. Y observemos la frase, tal como el Todopoderoso había mandado a Moisés. Esta expresión aparece 18 veces en esta porción. Es importante hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde el cielo por medio de Moisés. Verso 5. Y el cinto para ceñirse que estaba sobre él era de él mismo, de la misma hechura, de oro, de lana azul, lana púrpura, lana escarlata, de lino trenzado, tal como el Todopoderoso había mandado a Moisés. Solo una persona en toda la congregación recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario. Los demás tenían que someterse al líder principal para poder hacer la voluntad del Todopoderoso. Qué importante es someterse a la palabra que el Todopoderoso ha hablado por medio del líder de la congregación, tal como el Todopoderoso había mandado a Moisés. Lo hemos repetido 18 veces en esta porción. Moisés bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. Después empezaron la construcción de la tienda de la morada que estaría terminada antes del primer mes del segundo año. De esto aprendemos que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. Verso 32. Así fue acabada toda la obra de la tienda de la morada, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Todopoderoso había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 43. Y Moisés examinó toda la obra y he aquí, la habían llevado a cabo, tal como el Todopoderoso había ordenado. Así habían hecho. Y Moisés los bendijo. La bendición viene por la obediencia. Si queremos ser bendecidos, obedezcamos al Todopoderoso. Sometámonos a la persona que Él ha establecido para que sea el mediador, nuestro maestro, nuestro guía. La bendición vino por medio de Moisés. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Éxodo 40, verso 2 nos dice, el primer día del mes primero levantarás la tienda de reunión. La palabra levantarás significa armarla para ponerla funcional. El mes de Aviv o Nisan es el mes de la redención. También para el inicio del culto en el santuario en la tienda de la morada. Fue levantada el 8º día de la iniciación de los sacerdotes. Moisés fue el que levantó la tienda de la morada. De esto aprendemos que el Mesías es el que levanta el templo sagrado de los creyentes en él. Moisés tuvo el honor de levantar la tienda de la morada por no haber podido hacer ninguna labor con él. Según esta interpretación, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Pero Moisés pudo hacerlo, porque el Todopoderoso hizo un milagro. Causó que la tienda de la morada fuera levantada cuando Moisés intentó hacerlo. Es importante que la visión sea transmitida desde el líder hacia el pueblo. Y es importante que el pueblo apoye esa visión de su líder para que la obra del Todopoderoso pueda ser una realidad.
Es importante que haya personas capacitadas en el frente de la obra del Todopoderoso. Y es importante que el pueblo trabaje con la obra con diligencia y sin pereza. Es importante tener transparencia en la contabilidad de la obra del Todopoderoso. Es importante hacer todo según el Todopoderoso ha hablado por medio de su líder. Lo más importante es terminar la obra, no dejarla a medias. 34 y 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Todopoderoso llenó la tienda de la morada. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Todopoderoso llenaba la tienda de la morada. Tengamos en cuenta que esta obra magnífica, lujosa, hermosa, artística, duraría más de 400 años, hecha en el desierto y trasladada a través de todo ese tiempo de un punto al otro, migrando igualmente con el pueblo. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Número 789. Al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines. Dice allí en el 35 que Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Cuando la casa del Todopoderoso estaba terminada, el Todopoderoso entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito con la construcción de este santuario. La nube del Todopoderoso estaba de día sobre la tienda de la morada y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Jornadas. La palabra jornadas no solamente incluye los tiempos, también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendían un nuevo viaje. La nube no estaba sobre la tienda de la morada durante los viajes, solo cuando acampaban. Ya hemos terminado entonces este segundo libro con la porción Pekudei y el capítulo 40. Concluimos de esta manera este breve resumen con comentarios, sugiriendo a las personas que tomen los textos, escudriñen, investiguen, busquemos ese paralelo entre todos estos elementos de la tienda de la morada, haciendo relación con asuntos espirituales y con nuestro Mesías. De esta manera concluimos este resumen. Sugerimos a las personas que tomemos el texto y reflexionemos, investiguemos, escudriñemos, todo bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida, estos medios y estos recursos, con el fin de meditar un poco más acerca de su palabra. Para el Todopoderoso de Israel, toda honra y alabanza por los méritos del Mesías. Amén. Shalom.
día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo